Bueno, pues estábamos con las características de la pintura impresionista y hablando, pues en primer lugar, que estos artistas, pues en primer lugar lo que se interesan es por representar los efectos de la luz natural. Cuando pensamos en una pintura impresionista estamos pensando en pinturas realizadas al aire libre, donde se representa un paisaje urbano, un paisaje campestre, y que incluso pues, con obras donde se repiten el mismo lugar una y otra vez en diferentes momentos del año o del día. Tenéis un ejemplo más evidente en una de las series de Monet, la que realizó de la fachada de la Catedral de Rouen. Por ello, para representar verazmente los efectos de la luz natural, estos artistas van a realizar sus obras a pleno. Bueno, así que claro, pues ¿qué es lo que van a buscar? Pues recrear esos lugares en días soleados, en días nublados, en días en los que esté nevando, lloviendo, donde esté presente la lluvia, con la luz del amanecer, con la luz del atardecer. E incluso también, pues, cómo se fusionan las imágenes en un ambiente creado pues, por el vapor de agua, el humo de las chimeneas, etcétera, etcétera. Bueno, técnicamente, emplean pinceladas rápidas y pastosas. Al ver esas obras, nosotros pensamos que los artistas han trabajado muy rápido, que las pinceladas son más bien nerviosas. Bueno, va a ser una pincelada amplia, pues sería una pincelada suelta. Digamos a la profusión. Amplia no suelta, ¿verdad? Sí. Bueno, esto está por aquí. Además, pues estos artistas van a pintar a la prima, con lo cual los colores también se van a mezclar en una superficie, aunque de todos modos
artistas del pasado. Por aquel entonces empiezan a aparecer los tubos de hojalata que contenían ya el pigmento mezclado con el óleo, con el aceite. Así que, por tanto, eso les permitía, por tanto, ir más ligeros de equipaje y, por tanto, poder montar pues, esos pequeños estudios, talleres al aire libre. No penséis que exactamente llegaban pues, con su caballete, su lienzo, su paleta, sus pinceles y tubos a plantarse en un sitio, pero de todas maneras su manera de trabajar era muy parecida a aquellos que, por ejemplo, pues, salen ahora a pintar al aire libre. Luego, además, en estas obras no va a estar presente un color dentro del espectro cromático. El negro puro. Aunque de todas maneras veremos excepciones. ¿Por qué? Pues porque los artistas pues, básicamente van a utilizar colores primarios y complementarios. Bueno, un ejemplo lo vemos en esta obra de Manet. Bueno, Manet sí que tiene obras donde va a estar presente el negro puro, pero de todas maneras podemos reconocer en esta obra cómo los colores tienden a ser blanquecinos, como si quisiera representar pues, un día soleado con la luz del mediodía. Y donde va a emplear esa gama cromática pues, un tanto reducida, donde se van a emplear los colores primarios al realizar ese paisaje de Manet. Al ser unas obras ejecutadas rápidamente y al tratar de representar, digamos, un instante que ha sucedido dentro de un momento cotidiano, ya sea a la hora de realizar un paisaje, ya sea a la hora de realizar un retrato o una escena de género, cabe señalar que las obras tienen un aspecto abocetado. Naturalmente, pues, esto también va a conducir a otra cosa, ese abocetamiento de las representaciones, pues va a llevar a que los contornos sean inexistentes. Prima la pincelada sobre el dibujo. Y claro, eso al mismo tiempo les lleva a rechazar aquellos aspectos, digamos, más propios del academicismo y que estaban vinculados también a la estética de la pintura neoclásica. Por ello, van a renunciar al empleo de la perspectiva unifocal.
perspectiva unifocal se puede entender como una representación, digamos, científica de cómo se representa el paisaje, cómo los objetos en su cercanía, pues tienen un tamaño mayor o menor. Pero los impresionistas piensan que, claro, en la vida, en nuestra realidad cotidiana, cuando nosotros literalmente echamos un vistazo rápido, nosotros mentalmente estamos ordenando líneas para configurar un espacio interior o un paisaje. Así que, claro, en aquella época, aquellos que defendían, digamos, una visión más académica del arte, consideraban que estas obras tenían errores de perspectiva, pero estos estaban deliberados, en buena medida también, porque a la hora de representar, digamos, una impresión, estos artistas van a ejecutar las obras de una manera rápida. No nos imaginamos, pues, por ejemplo, a Monet trazando líneas de fuga y un punto en el horizonte para analizar sus paisajes. Por eso, incluso en algunos casos, se llega a falsear la perspectiva. ¿Cómo? Pues incluso, representando dos o varios puntos de vista. En ese sentido, pues sobre todo Douarnenez va a ser quien recurra a ese falseamiento, algo que de todos modos ya se había hecho en el pasado, como dentro de un mismo cuadro, como dentro de un mismo lienzo, se habían representado varios puntos de vista o se habían representado escenas simultáneas. Pero claro, según la mentalidad de la época, pues lo que se pensaba era que las obras estaban mal pintadas, estaban mal diseñadas. Bueno, un ejemplo de ello es esta obra, El Torero Muerto. Nosotros vemos esta obra y vemos, pues, un esfuerzo muy pronunciado a la hora de representar ese cuerpo inerte de un torero. Pero de todos modos la obra estaba concebida de otra manera. Cuando se realizó, en realidad lo que representaba era una escena taurina en la parte superior y en la inferior el cuerpo yacente del torero. La obra fue incomprendida, fue objeto de burla y Manet, pues para tratar de, sobre todo, de vender la obra, lo que hizo fue cortarla, lo convirtió en dos lienzos. No se sabe muy bien cuál era el aspecto de la parte superior del lienzo original, pero lo que nos ha llegado a la actualidad es esta obra. Yo pienso que el artista repintó la obra, le dio un fondo neutro, en vez de mantener, digamos, una concepción original. Pero bueno, esto de todos modos es mi punto de vista. No sé si la imagen se habrá visto, pues, más allá con rayos X para ver qué pudiera haber debajo de ella. Bueno, acerca de la temática. De entre todos los géneros que cultivan los impresionistas, hay uno que destaca por excelencia y sin lugar a duda es el paisaje, tanto urbano como campestre. Cuando pensamos en una pintura impresionista estamos pensando, pues, en una vista de una calle de París o de una
una localidad francesa, o también pues la representación de escenas campestres en la cercanía de la capital francesa o de algunos otros lugares como pudiera ser la costa del Canal de la Mancha, por citar un ejemplo. Pero de todos modos, eso no quiere decir que los artistas impresionistas pinten solo paisajes. Evidentemente que no, porque claro, cuando pensamos en una obra, por ejemplo, de Renoir o de Degas, ¿en qué estamos pensando? ¿En un paisaje? Pues desde luego que no, ni en un caso ni en el otro. Y cabe citar, por tanto, la pintura costumbrista o la pintura de género, porque a los autores les interesa la representación de escenas cotidianas. Y claro, pues nosotros estamos pensando también pues, en cómo estos artistas recrean escenas de diferentes ambientes en la Francia pues, de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y claro, pues, ¿qué es lo que van a representar? Los bares, restaurantes, teatros, espectáculos de music hall. En unas ocasiones estos artistas van a recrear, digamos, los ambientes de la burguesía de la época, en otras van a representar escenas protagonizadas por las clases populares, por los trabajadores de la época, e incluso pues también van a representar, digamos, a aquellos ambientes en donde ambas clases sociales, digamos, se juntan o se mezclan. Bueno, al tiempo que destacan estas dos temáticas, también cabe señalar que los artistas van a seguir cultivando, digamos, otras temáticas. Los impresionistas van a realizar retratos, incluso pues, en ese género Monet va a realizar varias obras. Van a realizar también bodegones. Ahí tenéis curiosamente un bodegón pintado por Monet. Fijaros de todos modos qué tratamiento tan diferente da a los girasoles con respecto a los famosos girasoles de Van Gogh, pintados, por cierto, no mucho tiempo después. Y también van a realizar representaciones de desnudos femeninos, cabe citar el caso de las bañistas, y de las representaciones de desnudos por parte de los impresionistas, pues cabe señalar, pues, por un lado, a Renoir y por otro lado a Degas. Aunque ambos con un tratamiento diferente que ya abordaremos luego más allá. En todo caso,
tratando esos géneros, digamos, tan diversos, todos ellos, digamos, que vienen a estar caracterizados en muchas ocasiones por un elemento también común. Y es que por esa búsqueda del realismo y de la objetividad, la personalidad de los autores en sus obras, en muchas ocasiones, brilla por su ausencia. Desde luego que no siempre nos vamos a encontrar con ese caso. Pero en la obra de los impresionistas generalmente lo que predomina es la ausencia de subjetivismo. En parte también por herencia del realismo y como reacción ante el romanticismo. Si hemos visto en otras clases cómo en la obra de los artistas vinculados al modernismo y al simbolismo, sus inquietudes, sus intereses y gustos personales, sus ideas, incluso sus ideas políticas vienen a estar presentes. En el caso de los autores impresionistas, digamos que la personalidad de los autores difícilmente sale a la luz. Observando, por ejemplo, una obra como esa y tantas otras de Monet, ¿qué podemos adivinar de ellas con respecto a su personalidad, a sus gustos e intereses personales que fuesen más allá de aquellas pinturas que él quería realizar? Pues difícilmente, muy difícilmente, por no decir que casi imposible, lo podemos saber. Dichas obras, por tanto, caracterizadas mayoritariamente por una ausencia de subjetivismo. Digamos que esa obsesión por representar los efectos de la luz natural aleja la personalidad del autor de las obras. Bueno, autores destacados. Teniendo en cuenta que ya más en detalle veremos la obra de Manet, de Monet, de Renoir, de Degas y de Rodin, ya de manera más individualizada, pues vamos a ver, digamos, a los artistas más destacados dentro del impresionismo. Bueno, en primer lugar, Camille Pissarro. Bueno, Pissarro fue uno de los iniciadores del estilo. Hay que tener en cuenta de que él era algo mayor que la mayoría de estos autores
y que por tanto tenía ya una trayectoria anterior antes de formar parte del círculo de pintores impresionistas. También hay que tener en cuenta una cosa: él durante un tiempo estuvo viviendo en Latinoamérica, donde realizó pues, obras tales como este paisaje. Y luego además también hay que señalar otra cosa. Aparte de estar vinculado a estos artistas, con anterioridad también guardó relación con los pintores de la escuela de Barbizon, con lo cual él ya tenía, digamos, un interés, por un lado, por representar paisajes, pero también por representar escenas campesinas. En buena medida también debido a la influencia del pensamiento socialista y de las corrientes del movimiento obrero en su obra. Bueno, pese a que de todos modos será mayor en edad que otros pintores, lo cierto es que el estilo de Pissarro va a evolucionar y, por tanto, va a pasar por diferentes etapas a lo largo del tiempo. Es decir, va a realizar obras pues, más influenciadas por el estilo realista de la escuela de Barbizon. Otras obras van a ser ejecutadas con un estilo pues, más propio de la pintura impresionista, más próxima a la técnica pictórica de Claude Monet. E incluso pues, va a pasar por una etapa cuya técnica hasta cierto punto se va a asemejar a la del puntillismo. Influenciado realmente la escuela de Barbizon. Así como Borrero realizó paisajes, escenas campesinas. Su estilo, por tanto, también evolucionó. Desde un dibujo preciso, en el caso de la obra que tenéis ahí en imagen, a una técnica impresionista pasando por el puntillismo, o más bien una suerte de puntillismo. Bueno, algunas de las obras de Camille Pissarro las tenéis aquí en imagen. La colina de Yalez, donde de todos modos ya se empieza a adivinar una pincelada más suelta, más pastosa, alejándose de ese tratamiento dibujístico de sus obras iniciales. Huertos en flor, el carro de heno y este paisaje de Rouen, del puente Odier.
esas escenas campesinas, aunque el tratamiento de la obra, digamos, que se asemeja más a sus paisajes. Bueno, ejemplos de obras donde recrea esas escenas campesinas con una técnica hasta cierto punto semejante a la del puntillismo es la cosecha de heno, de maní, donde en cierto modo pues, lo que recrea, digamos, es un tratamiento un tanto distante de esas escenas campesinas, un tratamiento también en cierto modo y hasta cierto punto bucólico, como el de la pintura de Millet. De hecho, pues no hay, digamos, una vocación de denuncia o de crítica con respecto a la situación de los campesinos de la Francia de la época. También podéis apreciar pues, cómo la gama cromática es reducida, cómo se van utilizando colores primarios y complementarios para realizar una obra de este tipo, y cómo las imágenes, los contornos son un tanto borrosos, están abocetados. Otra obra dentro de esta temática sería esta otra obra, Dos jóvenes campesinas. En este caso, pues el tratamiento pues, está más vinculado a esa temática costumbrista donde se representa pues, a los que crean en este caso pues, el ambiente en el que se mueven los campesinos de la época. Dos campesinas. Hola. No deja de ser curioso que el estilo de Pissarro sea un tanto ecléctico y que sean otros autores los que influyan en su obra. Por eso, al observar esta imagen, al observar este cuadro, pues estamos pensando en qué, pues en una obra que se puede parecer a los paisajes urbanos que realiza Monet o que realiza Sisley. Incluso, pues él va a realizar una serie en la que recrea una y otra vez desde el mismo punto de vista esa imagen de un bulevar parisino. El bulevar de Montmartre. Así que en diferentes momentos del año y en diferentes condiciones meteorológicas, pues va a recrear ese bulevar parisino, donde además podemos reconocer pues, cómo emplea pinceladas pastosas, cómo la obra la ejecuta rápidamente y cómo también las figuras se fusionan en el ambiente. Así que aunque represente a un gran número de personajes por la calle, pues parece que son más bien un elemento propio del paisaje. Estos son varios cuadros. Sí, hay una serie de diferentes cuadros donde recrea la misma calle. Si por ejemplo queréis saber algo más sobre Pissarro, pues podéis ver pues, diferentes lienzos de esta calle parisina. Además, podéis ver pues, cómo intenta recrear fielmente la atmósfera, la situación atmosférica de ese día, en ese momento del día. Como el cielo está nublado y hay una suerte de neblina, con lo cual las imágenes del fondo, en cierto modo, se fusionan y tornan esos tonos un tanto añiles. Bueno, más obras de Pissarro. En este caso, pues una calle de Rouen, la Rue de l'Épicerie, y por otro lado ya pues una de sus últimas obras es el autorretrato. Bueno. Alfred Sisley era un pintor de origen británico, asentado en Francia ya desde su juventud o su niñez.
y cuya obra es la que presenta, digamos, más elementos comunes con las de Clodio. Digamos que es el autor que tiene un estilo, digamos, más semejante a dicho pintor. Aunque de todos modos, digamos, a la hora de realizar paisajes, digamos que hay algunos que son de su particular interés. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que va a realizar? Paisajes donde, al igual que Monet, se va a desinteresar de la figura humana. Esta no aparece o no deja de ser, digamos, un elemento tan secundario que prácticamente lo podemos considerar como un elemento más del paisaje. Se va a interesar por los efectos lumínicos, de hecho, pues podéis observarlo evidentemente en esa imagen, la representación de la iglesia de Moret, como además quiere representar un momento muy determinado del día, como representa la fachada, pero con el corte correspondiente de la sombra. Además, aquí podéis reconocer una cosa que ya se ha estado comentando antes, como para representar las sombras recurre a colores complementarios. No utiliza grises, no oscurece el color, digamos, anaranjado de la piedra. Luego, ¿qué tipo de paisajes son los que a él le interesan más? ¿Cuáles son los que va a recrear más veces? Pues aquellos donde está presente el agua, para poder representar los reflejos sobre su superficie, y también los paisajes nevados. Luego, a su vez, de hecho, pues podéis observar cómo recurre a un punto de vista, digamos, un punto de vista contrapicado a la hora de representar la iglesia. Pues él, al conocer la estampa japonesa, va a recurrir en muchas ocasiones a puntos de vista inusuales, es decir, puntos de vista muy bajos como este. Podemos pensar que deliberadamente él se sentó a una altura muy baja para realizar esta obra, o por el contrario, puntos de vista muy elevados. Bueno, ejemplos de obras: la iglesia de Moret, bueno,
Aquí tenéis pues, el ejemplo de dos obras donde están presentes los reflejos en el agua. Y por otro lado, un paisaje, las rocas de Cargar. Bueno, no sé si este nombre es el correcto, bueno, rocas de Cargar sería este. Este estaría mal. Nieve de Wenxian. Otra obra suya. Fuente. Brenner, la Galera. Claro, también evidentemente debido a su procedencia, a sus orígenes, también trabajó en el Reino Unido. Aquí, pues, ¿qué es lo que recrea? Pues las famosas regatas que tenían lugar en Inglaterra y por tanto, pues aquí tenéis, digamos, esta obra donde, digamos, pues recrea también, digamos, ese ambiente, digamos, tan británico de la época victoriana. Porque ya los acontecimientos deportivos eran también eventos sociales. Bueno, quizá pues una de sus obras más conocidas, por no decir que la más, curiosamente esta, la animación de Pormalí, donde literalmente pues aprovecha pues, una catástrofe natural o el deslizamiento de un río para realizar una obra, interesándose en representar también los reflejos en el agua, cómo estos tornan un color verdoso, tanto pues, por la poca profundidad del agua como por los efectos de los reflejos. La luz también en la superficie del agua y también en los fondos. Bueno, y luego ya, por último, vamos a ver a Frédéric Basile. Bueno, Basile lamentablemente falleció muy joven en la guerra franco-prusiana. Algunos de los pintores impresionistas fueron movilizados, fueron llamados a filas. Y lamentablemente pues él acabó muriendo en los combates. El hecho de que muriera justamente en 1870 también nos impide saber pues, cómo hubiera evolucionado su obra posteriormente, porque claro, él fallece cuando el estilo de los impresionistas se está configurando, se está creando, con lo que en buena medida su obra viene, por un lado, a ejemplificar esa transición desde esos modelos, digamos, academicistas o realistas, hacia los propios de la pintura impresionista. Así que, en su obra viene a estar presente, por un lado, nos encontramos con unas obras que progresivamente van a tener un estilo más
Y a su vez, también va a interesarse por los contrastes cromáticos de las luces y sombras. En cierto modo, pues estos contrastes lumínicos, pues en ocasiones nos pueden recordar a aquellas obras que realizan algunos de los llamados macchiaioli. Claro, en la producción de Basile, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con obras que en cierto modo nos pueden recordar a los gustos y modas de la época, intentando, digamos, tratar de complacer dicho gusto. Es decir, va a realizar en cierto modo obras influenciadas por aquellas que realizaba Manet, o pintores, digamos, más academicistas o realistas, como la obra que tenéis a la izquierda, el Aseo, frente a otras donde podemos, digamos, reconocer o adivinar hacia qué camino se hubiera podido dirigirse Basile si hubiera podido vivir más años, como este retrato que realiza de Renoir. Bueno, en estas dos obras, sobre todo en la de la izquierda, podemos adivinar precisamente cómo Basile se va a interesar por esos contrastes cromáticos, cómo la mujer del primer término está entre las sombras, bajo los árboles, mientras que se abre el paisaje de un pueblo iluminado por la luz del sol. Bueno, obras destacadas, por tanto, el Aseo, que hemos visto antes, el vestido rosa, reunión familiar, donde realiza un retrato de grupo, al tiempo que realiza una obra de género. En este caso, pues también busca crear un contraste entre las zonas que están a la sombra y las que están iluminadas, aunque eso sí, de todos modos deja a la sombra a todos los personajes, para que estos tuvieran, digamos, una luz más uniforme. También realiza pues, algunos paisajes realizados al aire libre, como este paisaje de Luis Montes. Y ya pues una de esas últimas obras, y que bueno, pues no deja de ser pues en cierto modo una curiosa representación de bañistas, aunque en este caso hombres, y que en cierto modo pues vendría a ser su interpretación o su recreación, pues por ejemplo, pues muy especialmente del almuerzo sobre la hierba de Manet, que es esa escena veraniega. Bueno, y ya pues, con esto pues hemos terminado por hoy.